Estamos de vuelta para continuar aquí en Diálogo, espacio de información, de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Usted nos sintoniza a través de la radio en todo el territorio. Estamos presentes en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria y también a través del internet en envivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22. En Cuenca, canal 27. Para la segunda parte del programa del día de hoy, Diálogo, nuestra invitada especial es la doctora Margely Vázquez. Ella es representante nacional por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Vamos a hablar con ella sobre un tema que ya lo tramita la Corte Constitucional y que durante varios meses va a estar en la palestra pública, recibiendo reacciones, provocando también aportes, no se descartan cuestionamientos, pero lo importante, un análisis jurídico y de contenidos. Me refiero a las enmiendas constitucionales. La Corte Constitucional precisamente está en ese proceso. Asambleísta, muy buenas tardes, bienvenida, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muy buenas tardes, para mí es un placer estar aquí en la televisión legislativa porque esta televisión es del pueblo ecuatoriano. Aquí están las voces de los representantes de esa gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que se pronunciaron en las urnas. También en la radio. Y también en la radio de la Asamblea, por supuesto. En todo el país. Muchísimas gracias. Asambleísta, de las 17 me parece que son enmiendas que se 17 presentaron. Vamos a concentrarnos en 6, si usted me permite. Y comenzamos con el tema de la reelección indefinida, que ha venido siendo uno de los temas que también ha recibido cuestionamientos por parte de los sectores, no solamente políticos, sino también productivos. ¿Cuál es el objetivo de esta enmienda? Bueno, uno de los principales objetivos que buscamos nosotros al plantear esta enmienda constitucional es dejarle al pueblo ecuatoriano la última palabra, es dejarle al pueblo ecuatoriano la decisión definitiva, es permitir que el pueblo ecuatoriano tenga sobre el tapete todas las posibilidades y que sean ellos en las urnas o que seamos nosotros quienes formamos este Ecuador diverso, en las urnas quienes decidimos reelegir o no reelegir a un candidato o candidata. Somos nosotros quienes censuramos, somos nosotros quienes ratificamos. En ese sentido, lo que estamos haciendo con esta enmienda constitucional es dejar la puerta abierta, simplemente eso, dejar la puerta abierta y será el pueblo ecuatoriano el que abra más esa puerta o el que cierre más esa puerta. O sea, será el pueblo ecuatoriano el que ratifique un dignatario o el que censure un dignatario o sancione o castigue en las urnas, como podríamos afirmar, a un dignatario que está o que ha sido elegido. En ese sentido, pues nosotros creemos que pueden haber líderes revolucionarios, que pueden haber líderes con una fuerza en ese liderazgo que transforman una patria, que transforman un cantón, que transforman una parroquia y que no se les puede cerrar la puerta y que es el pueblo ecuatoriano el que va a decidir. Entonces, la visión fundamental de esta enmienda es dejarle sobre el tapete las posibilidades a los ecuatorianos y ecuatorianas para que decidan en las urnas si ratifican o no ratifican un mandatario, si ratifican o no ratifican un alcalde, un prefecto, un presidente o presidenta de la República. Son ellos, somos nosotros los que tenemos la última palabra en las urnas. Entonces, no es que con esta enmienda vamos a decir tal persona va a ser reelecta. No, con esta enmienda le decimos al pueblo ecuatoriano, ustedes o nosotros estamos en la posibilidad de reelegir o de no reelegir. Pero tal como está, puede haber un líder increíble, un líder que haya hecho grandes cosas por la patria y que pueda ser reelecto por una sola vez y nada más, cuando el pueblo ecuatoriano quisiera reelegirlo por más veces. Entonces, lo que le estamos poniendo es en las manos del pueblo ecuatoriano la decisión. Por eso estamos presentando esta enmienda en la Corte Constitucional. Han pasado 6 años desde que se aprobó la Constitución y también se puso en el debate este tema asambleísta. Y en la Constitución no consta, como ahora ustedes plantean que conste. ¿Han cambiado las condiciones? ¿Qué nuevos elementos se han sumado para hacer este planteamiento? Bueno, el tema en sí es que cuando hicimos la Constitución nosotros vimos, la sociedad es una sociedad que se está moviendo. O sea, si usted estudia las ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con la sociedad se mueve. En ese sentido, las leyes no son estáticas y las leyes tienen que irse adecuando y tienen que irse incorporando de acuerdo a las realidades. En la larga noche neoliberal, jamás hubiéramos querido que se perennicen en el poder personas que simplemente buscaban saquear los recursos del Estado o que implementaban políticas de cacicazgo o políticas clientelares. Y estas políticas de cacicazgo y estas políticas clientelares era lo que les
permitía mantenerse en el poder indefinidamente. Acá la situación es diferente. O sea, la situación es de decirle al pueblo ecuatoriano que ya ha madurado, que ya ha crecido, que ya ha visto otra cara de lo que puede ser un gobierno, que ya no solamente hemos mirado esa larga noche neoliberal, sino que hemos visto otra cara de lo que significa el poder gobernar. Entonces ahora sí, con mucha más madurez, porque usted sabe que nosotros como seres humanos vamos madurando en la medida que cumplimos años. La sociedad también madura en la medida que va pasando el tiempo. En ese sentido, con una sociedad más madura, con una sociedad más crecida, que ha visto nuevos panoramas, entonces ya nos encontramos en la posibilidad de poder decidir si reelegimos o no reelegimos, no con el hecho de que alguien se perenice en el poder con políticas clientelares, vuelvo y lo repito, sino más bien con el hecho de que sea el pueblo ecuatoriano el que decide en las urnas si ratifica un mandato o si sanciona un mandato. ¿Y por qué no someterlo a consulta popular si la sociedad evoluciona, madura, tiene nuevos criterios y que eso se refleje en los resultados de una consulta popular? ¿Por qué a través de una enmienda? Bueno, nosotros, la Constitución nos da esa posibilidad. La Constitución nos permite, usted sabe que señala claramente en la Carta Magna que una de las posibilidades de enmienda es el pronunciamiento de los asambleístas. Esta realidad histórica que está viviendo el país, al haber confiado en 100 revolucionarios en la Asamblea Nacional, al decirnos en las urnas que ellos quieren que nosotros los representemos como asambleístas en esta Asamblea Nacional, entonces nos están confiriendo un poder, el pueblo ecuatoriano nos está confiriendo un poder. En ese sentido, si la Constitución lo permite, ¿por qué no hacerlo desde la Asamblea Nacional? El ser 100 asambleístas no ha sido una decisión unilateral de un presidente, o no ha sido una decisión de un ministro, o no ha sido una decisión de nosotros quienes somos parte de la Asamblea. El ser 100 asambleístas ha sido decisión de un pueblo que mayoritariamente apoyó eso en las urnas. En ese sentido, pues nos sentimos totalmente revestidos de ese poder ciudadano, revestidos de esa autoridad conferida por el pueblo ecuatoriano para poder plantear esto desde la Asamblea Nacional a la Corte, y será la Corte la que tiene en sus manos el definir cuál es el procedimiento a seguir, pero nosotros tenemos todo el derecho y tenemos toda la autoridad conferida por el Ecuador para poder pronunciarnos y para poder pedir desde la Asamblea Nacional que se hagan estas enmiendas constitucionales. Otro de los puntos que se plantea de parte del bloque de Alianza País en este paquete de enmiendas tiene que ver con el artículo 142 relacionado con la disminución de la edad para ser candidato o candidata a la presidencia de la República. ¿Cuál es el espíritu de esta propuesta? Bueno, esta revolución usted ha visto que es una revolución de jóvenes. Es una revolución en donde en los ministerios no vemos gente adulta, sino que vemos mucha gente joven. También hay adultos mayores, que no se desprecia la experiencia. Pero no, es que la realidad ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Antes, para que usted pueda tener un título de pregrado, usted tenía que pasar mucho tiempo. Por ejemplo, los títulos de pregrado usted los tenía que hacer. Yo estudié en la Universidad Central del Ecuador, ahí saqué mi doctorado. Yo tenía que estudiar sí o sí 6 años. Tenía que estudiar 6 años y luego hacer mi tesis. Yo no podía coger créditos, yo no podía optar por avanzar materias. Yo tenía que estudiar con un horario definido, en un tiempo definido, por los 6 años definidos y luego hacer mi tesis. Después de hacer la tesis, no habían muchas opciones para buscar una buena maestría y peor aún para buscar un buen PhD. Ahora en esta revolución las cosas han cambiado y el tiempo ha cambiado. O sea, ya se pueden brindar las posibilidades a nivel nacional y a nivel internacional que usted pueda acceder a créditos, donde usted termina su carrera de pregrado mucho antes. Hay más posibilidades, no solamente para los que tienen plata, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que puedan acceder a recursos, que puedan acceder a becas, que puedan hacer una maestría de calidad y más aún que puedan llegar a hacer un PhD. Entonces la sociedad ha evolucionado. Ahora nosotros ya vemos con capacidad académica y también con experiencia, porque si usted ya sale de un pregrado, usted ya sale a trabajar. Cuando yo me gradué de abogada, yo salí a trabajar, pero ahora el pregrado usted lo puede hacer en más corto tiempo, puede salir a trabajar en menor tiempo, puede ganar experiencia en mejor tiempo. Mire, yo tengo una asesora que tiene 24 años. Ella ya ha hecho un pregrado en Sociología Jurídica en los Estados Unidos, hizo un posgrado en política en España, ya tiene una maestría en España, tiene 24 años recién cumplidos y ya está postulando para hacer un PhD. O sea, a los 30 años y ya trabaja conmigo, es mi asesora. En ese sentido tiene capacidad
y tiene experiencia. Entonces, como va evolucionando el tiempo, nosotros lo que creemos es que ya a los 30 años ya pueden tener toda esa capacidad académica, pero también pueden tener un bagaje de experiencia y más que eso, la fuerza, ese ímpetu que lo tienen los jóvenes para poder... miren, nuestro compañero presidente cuando empezó la presidencia de la República, bueno, no lo empezó a los 30, pero esa juventud de él es lo que ha permitido ese trabajar sin descanso, ese trabajar más de las 8 horas, ese trabajar durmiendo 4 horas muchas veces en la noche. Eso simplemente se lo puede lograr siendo joven. Ya cuando uno va cumpliendo años, ya las cosas no son iguales, ya vienen muchas enfermedades consigo. Entonces, qué chévere que ahora podamos poner 30 años y hemos ganado 5 años a lo que antes era 35. Un jefe de Estado o una jefa de Estado de 30 años, de 32 años, ¿usted cree que en la conciencia ciudadana le dé tranquilidad? Bueno, yo creo que sí, por lo que le decía. Está el tema de la capacidad, está el tema de la preparación académica, lo emocional es indispensable. También. Sí, porque a los 30 años nosotros ya estamos hablando de alguien. Yo empecé en política a los 30 años. Yo empecé en política a los 30 años porque, como le digo, ya mi generación era una generación que todavía nos tocaba pagar piso, como se dice. Era una generación que todavía nos tocaba cumplir parámetros, que todavía no teníamos todas las posibilidades que ahora brinda esta revolución. O sea, ¿cómo hubiera querido ser parte de esta generación donde ya hay becas para estudiar en las mejores universidades del mundo? Y no solamente esto es un privilegio de los ricos, es un privilegio de todos aquellos jóvenes que quieran ser parte de esto y que pongan todo su esfuerzo y todo su optimismo y toda la perseverancia para alcanzar esas becas. Y qué chévere, se especializan en las mejores universidades del mundo, adquieren la experiencia que necesitamos y vienen a gobernar un país no solo con capacidad, no solo con experiencia, sino también con juventud, que es sumamente necesario. Bienvenida la juventud, y juventud, bendito tesoro, pero que no se desconozca el camino que también se han abierto por parte de otras generaciones que ha dejado mucha experiencia y mucha sabiduría, porque no podemos anteponer lo otro con lo uno. Y se nos quedan algunos temas todavía. Tenemos la reforma al artículo 211, 212, que tiene que ver con las funciones de la Contraloría General del Estado. Tenemos las competencias que ya no serían exclusivas de los municipios en materia de educación y de salud. Nos queda el tema de la comunicación social, derecho o servicio, y también queremos hablar sobre las regiones autónomas. Nos vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos para conversar sobre estos temas con Margely Vázquez.